Estoy bien, ¿cómo van? Bueno, fíjese. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a continuar con este tutorial en el que estaba hablando sobre el procesamiento de bases de datos. Entonces ya vimos la parte básica, que fue el primer video, en donde, bueno, aprendimos cómo a visualizar el data frame, a mirar los primeros elementos, los últimos elementos, extraer una variable y cómo hacer casting entre variables, que es transformar una variable de un tipo a otro. Esa fue la parte básica. Ahorita vamos a mirar algo un poquito más interesante y tiene que ver como la forma en la que yo trato, sí, o más bien transformo o hago procesamiento de datos utilizando una librería muy importante que se llama Dipler. Entonces, para los que de pronto no han visto el video anterior y vinieron directamente a este video, es de rapidez. Una de las razones, de las dos razones, o sea, dos razones por las que R todavía existe, permanece, y una de esas es la existencia de esta biblioteca que se llama Tidyverse. Como yo les he comentado en videos pasados y como les he podido decir en clase, realmente no tiene mucho sentido que usted programe en R si no sabe manejar esta librería. Entonces, si va a programar en R, si le toca utilizar R, por alguna razón, yo sé que aquí hay Python fanboys igual que yo, prefiero Python, pero por ahora los códigos de monitoría están en R y si le toca programar en R, si le toca hacer cosas en R, sí o sí, pues mi recomendación es que aprenda a utilizar el Tidyverse, ¿listo? Porque el Tidyverse, o sea, no hay razón que usted eche código que programe en R si no sabe manejar el Tidyverse. Entonces, lo primero que le quería comentar, más allá de eso, el Tidyverse es un conjunto de paquetes. Aquí tenemos unos paquetes, bueno, que le permite hacer diferentes cosas. Dplyr es un paquete para procesar bases de datos. ggplot2 es un paquete de graficación. Readr es un paquete para importar diferentes tipos de archivos, ya sean CSV, archivos de texto y demás. Tidyr es para hacer procesamientos de bases de datos un poquito más avanzados. Como yo les venía mencionando, Dplyr es el paquete principal para hacer procesamiento de bases de datos. Aquí hay como unas 5 funciones que usted debería manejar, que son muy comunes cuando usted está procesando bases de datos. Ahorita las voy a explicar en detalle. Si quiere entender un poquito más en detalle todas las funciones que ofrece el paquete de Dplyr, se da la parte que dice Reference y va a encontrar todas las funciones que el paquete le ofrece a usted para que pueda hacer procesamiento de bases de datos. Y si de pronto quisiera aprender un poquito más en detalle algunos aspectos específicos, por ejemplo, cómo se compara el procesamiento de bases de datos de Dplyr respecto a R base o cómo puede hacer programación con Dplyr. Esto es súper útil. Si algo le aconsejo que lea esto porque eso es muy útil. Cómo yo puedo integrar Dplyr en mis funciones, hacer un poquito de cosas más avanzadas y más automáticas. Le recomendaría revisar esto. Entonces, este paquete se llama Dplyr. Aquí hay, si usted se fija, cuando estábamos revisando, cuando estábamos revisando este paquete aparece, digamos, un link a un libro que se llama Advanced OR. Entonces, yo les decía en el video anterior de que hay un tipazo, de hecho, un genio. Yo diría el programador más importante de todo R es este tipo, se llama Hadley Wickham. Es neozelandés, pero en particular es la mente maestra detrás del Tidyverse. O sea, el Tidyverse existe por este tipo. O sea, es muy importante, es muy, muy importante lo que ha logrado hacer para R. Em, y en particular, hay unos libros que él tiene que son muy interesantes, que yo le recomendaría que leyera para profundizar. Uno se llama R for Data Science, que es el que están viendo acá. El otro libro se llama Advanced OR. Este es un poquito más chévere porque pues tiene que ver con el lenguaje, pero cosas más avanzadas. Programación funcional, demás. Programación orientada a objetos, en R. O sea, muy, muy completo este libro. Y bueno, entonces entremos en materia. Para lo que nos importa a nosotros y es entender cómo se maneja la biblioteca Dplyr. Lo primero que usted tiene que entender es que básicamente cualquiera de las librerías que están dentro del Tidyverse operan con algo que se llama el operador pipe, que ahorita se lo voy a explicar un poquito más en detalle qué es eso del operador pipe, que es este que le estoy mostrando acá.
Una forma rápido de generar ese operador pipe es si en el teclado coloca la tecla Control Shift M, le va a generar ese operador pipe de manera automática. Ese operador es muy importante porque pues, se usa todo el tiempo cuando usted esté manejando el tidyverse. Y como le digo, no tiene sentido programar en R si usted no conoce el tidyverse. ¿Listo? Entonces, en particular, Dplyr es una librería especializada para el procesamiento de bases de datos. Aquí yo voy a explicar los 5 comandos básicos, que son los mismos que aparecen acá. Son los mismos que aparecen acá tal cual. Entonces vamos a aprender cómo utilizarlos para que tengan una idea básica de cómo hacer procesamiento, sí, de bases de datos en R. El primero que vamos a aprender es mutate. Entonces mutate es un comando diseñado para crear nuevas variables de una base de datos a partir de variables ya existentes. Variables ya existentes. ¿Cómo funciona? Este es mi data frame original, ¿listo? Este es el data frame original que como yo les venía mencionando, nosotros estamos trabajando con un data frame que se llama Empty Cores. Es un data frame. Estamos trabajando con este data frame que se llama Empty Cores. Este data frame, como pueden observar, tiene 32 observaciones y tiene 11 columnas. Entonces, lo primero es que usted siempre tiene que saber o conocer sus datos. ¿Qué tipo de variable tiene sus datos? ¿Tiene missing values? ¿No tiene missing values? ¿Cómo trato eso? ¿Cuáles son las variables? Todo eso lo tiene que tener muy bien establecido antes de empezar a trabajar o manipular una base de datos. En este caso, fíjese que yo tengo una variable específica que se llama MPG. Esta variable, eh, de la cual... Regáleme un momentico que me está molestando la doble pantalla. Listo. Y ahora sí, reparen. Entonces, bueno, estamos hablando de empty cores. Y bueno, vamos a aprender a utilizar este comando que se llama mutate. Mutate, como les venía diciendo, me permite crear nuevas variables de una base de datos a partir de variables ya existentes. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, les voy a mostrar algo. Hay una variable acá que se llama mpg. Esa es pues les había explicado en el anterior video que esta es la forma en la que yo puedo extraer información de un vector. Entonces coloco signo pesos en PG. Y bueno, aquí me está dando la información numérica pues de este vector numérico. Y yo aquí lo que quiero hacer es elevarlo al cuadrado. Una forma de elevarlo al cuadrado es como todo el vector. Odio Windows. Mm, ta, ta, ta. Y bueno, aquí estoy elevando cada uno de los elementos al cuadrado de este vector original. Entonces, veámoslo así más fácil. Este es mi vector original. Y este es mi vector cuando cojo cada uno de los elementos y lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Pero ahora yo lo que quiero hacer es hacer esta operación que les acabo de ilustrar y generarme una nueva variable que se va a llamar mpg cuadrado, que va a almacenar justamente esta información, la información de la base perdón, de la variable mpg elevada al cuadrado. Hagamos eso. Entonces, fíjense una cosa. Yo parto de mi data frame original. Ese es mi data frame original. Y les voy a explicar más o menos cómo está operando este comando mutate, como para que ustedes sepan, o bueno, más bien, este operador pipe, como para que ustedes sepan o tengan claridad cómo funciona. Este operador, lo voy a colocar acá. Entonces, hay dos formas en las que yo puedo utilizar mutate, o forma uno de usar funciones en el tidyverse. Más fácil. Ah, este computador es nuevo para mí, por eso es que a veces me descacho tanto. Bueno, listo. Ahora tenemos esta forma de hacer esto. Entonces hay dos formas en las que yo puedo utilizar este comando mutate. Y ya les
Ya les explico la diferencia entre ambas. Entonces, para claridad de todos los que estén viendo el video, esta primera forma que están viendo acá, esta de acá, es exactamente, perdón, me falta colocar algo acá. Hacerlo así o hacerlo así es exactamente lo mismo. O sea, si yo ejecutar este comando y ejecutar este comando, obtengo los mismos resultados. Si quiere, aquí le voy a colocar empty chords, pues, como para que vea que da exactamente lo mismo. Corro esto, visualizo la base de datos, visualizamos la base de datos acá. Clips, cars 2. Voy a correr ambas y me doy cuenta que me dan exactamente lo mismo. O sea, fíjese que estoy generando una variable que se llama mpg cuadrado, mpg cuadrado, y lo que yo estoy observando es que tanto esta variable como esta variable me da exactamente lo mismo. O sea, son básicamente la misma base de datos. Usted lo puede corroborar. Son las mismas cantidad de observaciones y las mismas columnas en ambas. Entonces los dos métodos me dan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Voy a empezar con la segunda, que es más sencilla conceptualmente de ver, pero es más práctica hacer la primera. Fíjese lo que yo estoy haciendo. Yo le estoy diciendo, vea, aplíqueme una función que se llama mutate, que como le venía diciendo, me crea nuevas variables a partir de en una base de datos a partir de variables ya existentes en esa base. Y los argumentos de esa función son, primero, le tengo que dar o proveer el data frame o la base de datos original. Y ya luego tengo que especificar cuáles son las variables nuevas que voy a crear. En este caso, mi nueva variable se va a llamar mpg cuadrado. ¿Y qué va a hacer mpg cuadrado? Le estoy diciendo, coja la variable original mpg del data frame empty chords y elevela al cuadrado. Y a esa variable llámela ahora mpg cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que he hecho acá. Eso me va a generar una nueva base de datos. Entonces yo tendría la opción de guardarla en la misma base de datos anterior, con lo que reescribiría la base de datos que ya tenía. O si quiero generar una base de datos nueva, le coloco un nombre diferente. Entonces repito, tenemos mutate, me permite modificar o crear variables de ambas, crear variables o modificar variables ya existentes. Eh, Le proveo la base de datos inicial. Después de proveer la base de datos inicial, aquí lo que le estoy indicando es, vea, tengo una variable que se llama mpg originalmente, ld al cuadrado, y después de hacer eso, al resultado, guárdela como mpg cuadrado, que es lo que están viendo acá. Y ya después de eso me va a generar una nueva base de datos con una nueva variable que se llama mpg cuadrado. Lo que le estoy diciendo es, vea, esa base de datos que usted acaba de generar, guárdela en una base de datos específica que se llama empty cars 3. Es lo único que he hecho. Y ahora bien, como yo ya le mostré, hacer esto es equivalente a hacerlo de arriba. O sea, que yo lo haga acá es equivalente a esto mismo que estoy haciendo acá arriba. Son dos formas de hacer exactamente lo mismo. La arriba es preferida porque es más intuitiva saber lo que está pasando, como que usted lo puedes agregar a pasos. El operador pipe lo que le está diciendo es, vea, todo lo que está a la izquierda, todo lo que usted haya hecho a la izquierda, páselo. Eh, si todo lo que está a la izquierda, páselo como primer elemento de lo que está a la derecha. Es lo que le está diciendo esto acá. Entonces, ¿qué es justamente lo mismo que aparece acá abajo? Entonces, en este caso es muy sencillo porque yo le estoy diciendo, vea, cojo un data frame, que es lo que está a la izquierda de este operador, y pase eso como primer argumento de la función mutate, que es lo mismo que está abajo. ¿Listo? Y eso, guárdelo. Entonces, todo el resultado de esto, guárdelo en una nueva variable que se va a llamar emptycars2. Nada más, nada menos. Muy sencillo lo que estoy haciendo acá. Listo, continuemos. Ya acabamos de ver uno de los verbos más fáciles, más básicos, que es crear o modificar. Bueno, me permite modificar ya sea variables ya existentes o crear nuevas variables. Me permite hacer ambas. Entonces ya estamos entendiendo cómo funciona Mutit. Y lo puedo hacer de dos formas. Voy a colocar acá que es preferible la primera forma. Nota.
Es que estoy estrenando computador, casi no uso mucho este computador, entonces hasta ahorita me estoy como acostumbrando a escribir bien en él. Bueno, sigamos. Entonces ya entendimos cómo funciona ese comando muted. Se lo vuelvo a mostrar, como para que quede claro. Yo tengo un data frame original. Fíjese que el data frame original que le voy a ilustrar acá, que le voy a mostrar, no tiene la variable mpg cuadrado, no aparece. Utilizo el comando muted, entonces le paso una base de datos, todo lo de la derecha por este operador pipe va a pasar como primer argumento a esta función y lo que le estoy diciendo es cójame la función mpg original de este data frame, elevela al cuadrado y a ese resultado guárdela en una variable que se va a llamar mpg cuadrado y todo el resultado de esto que va a ser una nueva base de datos, ahora con la variable mpg cuadrado la voy a guardar en este data frame que se llama empty cars 2, ¿listo? Entonces, cuando yo ejecuto esto, si usted observa, básicamente estoy obteniendo el mismo data frame, pero es este en particular, ahora va a tener la variable L al cuadrado, cosa que el original no tenía. Si fija que el original no la tenía, ahora este sí la va a tener. Entonces, bueno, ya aprendimos como lo básico. Entonces, creo que puedo ir un poquito más rápido en los demás verbos. Acá select, lo que me permite seleccionar me permite seleccionar las variables que yo le especifique. Entonces, fíjese, de nuevo, yo tengo 11 variables, tengo 32 observaciones y 11 variables en mi base de datos original. Lo que le estoy diciendo acá es, vea, de empty cores, seleccióneme solo las variables cylinder y gear. Entonces, si yo ejecuto este comando, me va a generar una nueva base de datos que va a tener las 32 observaciones, pero solo dos variables. ¿Cuáles? Variables sil y gear. Damos que eso es correcto. Entonces, fíjese que está pasando eso, lo que le acabo de escribir. ¿Listo? Continuemos. El siguiente comando se llama filter. El comando filter funciona como cuando usted hace un filtro en Excel, donde dice filtreme por estas observaciones tal cual. Entonces, veamos, procedamos. Fíjese una cosa, si ve la forma en la que yo procedo, yo todo lo que va a ser provisional, temporal, siempre lo estoy ejecutando en la consola. Siempre para yo no ponerme paso a paso, colocar glimpse acá, y después ejecutar desde acá y después sigo adelante porque eso genera un desorden y el berraco. Vea, yo puedo ser desordenado en todo, excepto echando código. Eso es lo único que yo no soy desordenado. Fíjese como yo soy muy pulcro en mis códigos, los organizo, les coloco comentarios, sé lo que está pasando porque si usted no hace eso, le garantizo que usted va a hacer el proyecto, la tarea 2 de econometría 2, el proyecto 2, dentro de 6 meses lo va a revisar. Si usted no lo comenta bien, si no está organizado, no lo va a entender. Entonces intente siempre ser muy pulcro a la hora de hacer sus códigos. Continuemos acá. Entonces voy a ejecutar esto. Bueno, más bien. Primero visualicemos cómo es la base de datos original. Entonces la base de datos original tiene 32 observaciones y 11 columnas. En este caso, yo lo que le estoy diciendo en la función filter es cójame la base de datos original y organícela, filtrela, de tal forma que usted va a tener las observaciones de cilindro igual a 6. Eh, sí, va a obtener va a filtrar, va a organizar para que solo seleccione las observaciones que satisfacen esta condición lógica. Y la condición lógica es que el número de cilindros del carro, esta variable cylinder, va a ser igual a 6. Si, por ejemplo, la observación tiene 4 cilindros o 8 cilindros, las va a descartar. Entonces veamos que ese es el caso. Es como si estuviera haciendo un filtro en Excel. Y hago el filtro y en efecto eso es lo que está pasando. Fíjese que ahora cuando... Fíjese cómo modifiqué. Entonces yo después de hacer el filtro pasé de tener 32 observaciones a tener apenas 7 observaciones. Tengo la misma cantidad de variables, obviamente. Eso no va a cambiar, pero sí la cantidad de observaciones. Solo va a contener las observaciones que me satisfacen el filtro. La condición lógica que yo le acabo de poner. Perfecto. Vamos a ver otro comando bien importante que se llama summaries. Este que aparece acá. Summaries lo que está haciendo es me genera un resumen agrupando por grupos. Entonces, para que me entienda un poquito más claro,
Yo genero una base de datos con 32 observaciones y 11 columnas. Y en este caso, yo estoy utilizando una función que se llama groupBy, que me está diciendo agrúpeme. Y le estoy diciendo agrúpeme por cilindros. Entonces voy a agrupar todas las observaciones que tienen 6 cilindros, voy a agrupar todas las observaciones que tienen solo 4 cilindros y agrupar o generar un solo grupo a todas las observaciones que tienen 8 cilindros. ¿Listo? ¿Ha sido claro hasta ahí? Fíjese lo que estoy haciendo acá. Fíjese lo útil de este comando pipe. Porque acá acabo de usar un comando pipe y acá acabo de hacer otra vez otro comando pipe. ¿Se lo ve? Entonces le estoy diciendo, vea, coja la base de datos empty chords, pásela como primer argumento a la función groupBy, agrúpeme por grupos, entonces aquí lo tengo agrupado en los grupos, dado la variable cylinder, y a esto, todo esto que acabo de señalar, que es la parte derecha, páselo como primer argumento, otra vez el operador pipe, de este segundo comando, el comando summarize. Este me va a generar un resumen y este n denota el número de observaciones que hace parte de ese grupo. Voy a colocar número de observaciones. Entonces, fíjese cómo se va a ver cómo es el resultado de este data frame. Fíjese lo que yo acabo de hacer. Entonces, de nuevo, repito, parto de empty chords, que es este data frame original, esta base de datos original, va a pasar como primer argumento por este operador pipe dentro de la función groupBy. groupBy me va a agrupar por grupos, específicamente los diferentes valores que toma la variable cylinder, que en este caso son 3, toma los valores 6, 4 y 8, entonces todos los que son de 6 quedan en un solo grupo, todos los que son de 4 quedan en un solo grupo y todos los que son de 8 quedan en un solo grupo. Eso es ahí, hasta ahí voy acá. Luego voy a utilizar otro operador pipe. Lo que me está diciendo es, coja todo lo que va hasta acá, coja todo lo que va hasta, o sea, coja toda esta primera parte y pásela como primer argumento a esta segunda función que se llama summarize. Summarize me va a generar un nuevo data frame, que es el que usted está viendo acá abajo. Este acá me está generando este data frame que le está diciendo lo siguiente. Nómbreme, nómbreme una, nómbreme una nueva variable que se llama número de observaciones, cuyos elementos va a ser la cantidad de observaciones en cada grupo. Entonces fíjese que a la final voy a tener más bien como una tabla de resumen en donde me está diciendo, usted tiene la variable de cilindro, tiene 4, 6, 8 categorías, perdón, 4, 6, tiene 3 categorías, 4, 6 y 8, y el número de observaciones por categoría son 11 observaciones de la categoría 4, 7 observaciones de la categoría 6 y 14 observaciones de la categoría 8. Si yo sumo 11 más 7 más 14 me da 32, que es el número total de observaciones que yo tenía originalmente. ¿Listo? Así es como funciona Cylinder. Permítanme un segundito. Listo. Vale, perfecto. Entonces ya más o menos tenemos una idea de cómo están funcionando los diferentes comandos. El último comando es muy sencillo. Arrange. Este comando lo que me está haciendo es organizarme la base de datos, ya sea de orden descendente o de manera descendiente, da una variable en específico. Me está mamando mucho gallo este cable HDMI, qué pena. ¿Cómo que va a sacar la mano? ¿Cómo se haría eso? Entonces, fíjense, yo tengo de nuevo mi base de datos original, que es la que están viendo acá, y con este comando le estoy diciendo, vea, organíceme las observaciones de la base de datos, creo que en este caso de manera ascendente, utilizando los valores de la variable cylinder. Entonces va a coger primero todas las observaciones con 4 cilindros, luego las observaciones con 6 cilindros y finalmente las observaciones con 8 cilindros. Me está organizando la base de datos de manera ascendente respecto a los valores de una sola variable. ¿Cuál variable? La variable cylinder, que es la que están viendo acá. Ejecutemos el comando. Estarán, fíjense
cómo se está viendo el nuevo data frame. Yo acabo de organizar el data frame de tal forma que las primeras observaciones tienen 4 cilindros, luego están las observaciones de 6 cilindros, finalmente las observaciones de 8 cilindros. Acabo de ordenar el data frame de manera ascendente, de menor a mayor. A diferencia de acá, que fíjese que aquí no está ordenado, las observaciones de acuerdo a la variable cylinder, mientras que acá abajo sí lo está. Perfecto. Acá abajo va a ocurrir todo lo contrario. Entonces aquí voy a hacer lo mismo, pero en este caso voy a ordenar las observaciones de manera descendente. Entonces para hacer eso, sigo utilizando el comando range, pero en vez de utilizar el range, utilizo descent. Descent significa de manera descendiente. ¿Cómo se interpreta eso? De nuevo, todo lo que esté al lado derecho del operador pipe, en este caso empty chords, va a pasar como primer argumento de la función arrange, pero en este caso le estoy diciendo organíceme la base de datos a partir de los valores de la variable cylinder de manera descendente. Si yo ejecuto este comando, fíjese la diferencia entre estos tres. Fíjese la diferencia entre estos tres. El original, no están, las observaciones no están ordenadas. En el segundo sí están ordenadas de manera ascendente. Y en el tercero están ordenadas de manera descendente. ¿Quedó claro? Por último, aquí voy a improvisar un poquito y es, vamos a ver si... Entonces, vea, voy a hacer una modificación de tal forma que, que tenga que utilizar en un, o sea, más bien, en un solo procesamiento. Listo. Es decir, en un solo procesamiento de la base de datos voy a utilizar los diferentes comandos voy a utilizar diferentes comandos de Iplar simultáneamente para que ustedes puedan. La idea de lo que voy a hacer es que ustedes vean una forma en la que yo pueda hacer procesamiento de datos mucho más complejo de lo que les estoy mostrando. Entonces, voy a partir de mi base de datos original y voy a hacer diferentes procesamientos. Por ejemplo, voy a crear mi variable mpg al cuadrado. ¿Listo? Después de crear mi variable mpg al cuadrado, voy a seleccionar solo unas variables. Entonces, en este caso, voy a seleccionar las variables mpg, cylinder, desplazamiento. Luego de seleccionar estas variables, voy a hacer un filtro. Entonces, primero voy a filtrar solo las observaciones que tengan un cilindraje mayor a... no, vámonos así. Voy a coger las observaciones de mpg, cuyos valores al cuadrado. Bueno, espera, vamos a una cosa acá. Cuyos valores sean los valores de mpg, cuyos valores sean menores a 30 y creo que se maneja el int, cuyos valores sean mayores a 40. Si existen valores de eso. No. Como los valores entre... ¿Cuáles son los valores más pequeños? Como los valores menores a 15 y menores y mayores a 20 y al mismo tiempo voy a colocar otro filtro en donde voy a filtrar solo por las observaciones que tienen 6 cilindros. Listo.
Y a esto quiero que me los organice de manera descendente respecto a la variable de millas al cuadrado. Vamos a ver si eso está bien hecho. Fíjese lo complejo que está el pipe. Fíjese que estoy utilizando, en este caso, estoy utilizando cuatro funciones de dplyr, estoy utilizando mutate, estoy empleando select, estoy empleando filter, estoy empleando arrange y al mismo tiempo, y todo lo estoy haciendo en una sola pasada, en un solo procesamiento de la base de datos. Entonces, ¿cómo se lee esto? Coja empty chords, lo primero que tiene que hacer es, a partir de la variable original mpg, lee al cuadrado, guárdela en una variable que se llama mpg al cuadrado. Al resultado de todo esto, lo va a pasar como primer argumento por este pipe a, a esta función select. En este caso le estoy diciendo, pues después de generarme la variable mpg cuadrado, seleccioneme cuatro variables. Entonces va a ser mpg, cylinder, displacement, mpg cuadrado. Y después requiero que me haga dos filtros. Filtreme solo las observaciones cuyo mpg sea menor a 15 o cuyo mpg sea mayor a 25, por decir algo. Y luego genéreme otro filtro en donde solo quiero las observaciones con 6 cilindros. Y todo el resultado de todo lo que va a hacer acá va a ser el primer argumento, que es lo que estoy pasando por este pipe, a la función arrange, que lo que me está es organizando la base de datos de manera descendente respecto a una variable específica que es mpg cuadrado. Veamos a ver si lo que estoy haciendo es correcto. Ah, bueno, este es el operador lógico. Esto que acabo de escribir acá, creo que es el operador lógico en R de AND. Entonces, lo que quiere, o y. Entonces, eso me está diciendo que esto se cumpla y esto también se cumple de manera simultánea. Ambas son verdaderas. Veamos que lo que acabo de hacer es correcto. Creo que estoy utilizando mal este operador. Veamos los operadores lógicos en R. Creo que solo con uno. Entonces, vamos a ver si funciona. Aquí. Aquí es igualdad. Es la igualdad lógica en un lenguaje de programación. En un lenguaje de programación siempre es igual igual. Y la igualdad, perdón, la desigualdad lógica se escribe así. Esto es desigualdad y esto es igualdad. De hecho, más interesante. Bueno, vámonos así. Más bien, para no complicarnos. Entonces, fíjese, me está diciendo no existe ninguna observación que me cumpla los requisitos. De pronto, estos filtros son. Estos dos filtros no son compatibles. Voy a cambiar acá. Lo voy a colocar diferente. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, vea, cójame todas las observaciones que tienen menos de 15 millas por galón o más de 15. Ah, no, claro, es que soy un huevón. Esto es imposible, ¿no? O sea, no es cierto que esto y esto simultáneamente sea cierto. Lo que tengo que colocar acá, ¿qué es? Un OR. Entonces el OR, ¿cómo se escribe el OR? El OR se escribe así. Ya, ahora sí está ahí. Cójame todas las observaciones que tengan un millaje menor a 15 o un millaje mayor a 25. Recuerde que lo matemático es uno se cumple o el otro se cumple o los dos se cumplen al mismo tiempo. Entonces, con tal de que uno se cumpla, solo uno, pues es perfecto. Puede que se cumpla este, puede que se cumpla este, o puede que se pueda cumplir simultáneamente ambos. Eso es uno. Y aquí voy a colocar todos los cilindros que sean igual a 6. Ahora sí debería funcionar. Veamos que es correcto. Y otra vez no funciona. Veamos a ver si hago una modificación acá. A ver si funciona. Exacto. Fíjese lo siguiente. Lo que acaba de pasar es, no existen carros que tengan un millaje menor a 15 o mayor a 25 y que tengan exactamente 6 cilindros. Eso no es, que era la condición lógica anterior. Pero yo le cambié la condición lógica, ahora en vez de igual a 6, a diferente de 6. Entonces aquí el filtro me está diciendo coja todos los carros que tengan un millaje por galón menor a 15 o mayor a 25 y que además tenga un cilindraje diferente a 6. O sea, ya sea que tenga un cilindraje de 4 o de 8 y organícelas finalmente a partir de la variable mpg al cuadrado. Entonces ahora si corro esto, este pipe completo,
Fíjese que acabo de hacer eso. Me está generando todas las observaciones. em, entonces aquí me está diciendo el número de cilindros que hay, que tiene cada uno de los carros, y me dice el número de millajes al cuadrado, y estoy organizando las observaciones de acuerdo a esta variable que se llama millas por galón cuadrado, que es lo que está viendo acá. Y ya, en efecto. Entonces fíjese que yo combinando diferentes pipes puedo hacer procesamientos de base de datos muchísimo más complejas. Acá es un ejemplo de eso. Y espero que con eso tengan un poquito más de claridad de cómo funciona el paquete Deploy y el paquete Tidyverse. Saludos.